plan de querer saber más acerca de ese pequeñito ser que se va formando cada día dentro de la madre, ¿no? Y sabes, yo siempre le digo a mis alumnos del posgrado, yo le digo, o sea, nosotros los ginecobstetras tenemos el futuro del mundo en nuestras manos, ¿ya? Un buen control prenatal, un buen trabajo de parto, eso va a dar seres que no tengan el cerebro hipóxico, ¿ya? Que no hayan tenido un déficit de oxígeno y glucosa en el cerebro tan precozmente desarrollado y podamos tener mejores individuos, ¿ya? Y podamos tener gente, jóvenes que vaya a la NASA, ¿ok? Jóvenes que estén trabajando en el campo electromagnético, ¿ya? Jóvenes que estén trabajando en la cirugía robótica de aquí del Ecuador, ¿ya? Entonces, el futuro de esos futuros seres, de esos futuros hombres y mujeres, está en nuestras manos realmente, ¿ya? Entonces, y en las manos de quien hace también la ecografía, ¿ya? Y es así como estamos en las 11 a las 13 semanas, 6 días, y esta bibliografía nos describe que la tasa de detección de acrania, de holoprosencefalia, de gastroquisis, de onfalocele y de megavejiga a esta edad gestacional es de un 100%. Así que no se justifica que una paciente llegue con un bebé a cráneo a la semana 40, 39 a tener a su bebé, como nos ha pasado a nosotros muchas veces, ¿ya? Que llegan las pacientes de 36, 37 semanas con acrania, ¿no? Entonces, les voy a mostrar una foto más adelante de la última que vimos en el hospital. Que la tasa de detección de defectos cardíacos mayores, anomalías de las extremidades y diafragma es más o menos de un 25 a un 50%. Y de espina bífida, fisura labiopalatina y defectos renales, menos de un 10%. Es decir, que un anosciari, una espina bífida, nosotros no la podemos ver necesariamente en el primer trimestre, pero para eso existe una ecografía del segundo trimestre que con la ayuda de Dios vamos a comenzar hoy, ¿ya? Entonces, es así pues como muchas malformaciones, un 100% se puede detectar a esta edad gestacional. Y entonces vamos a ver nosotros. Buenas noches, no se escucha su voz. Si ustedes hacen el corte de la longitud cráneo-caudal adecuadamente, ustedes se van a dar cuenta de que ese feto les falta los huesos de la cabeza o parte de los huesos de la cabeza, como la parte frontal y la parte occipital, ¿ya? Entonces, haciendo una buena imagen de un corte sagital, ¿ya? El mismo que usamos para la medida de la longitud cráneo-caudal. Y fíjense cómo en este ecofotograma estamos viendo un feto bien simétrico, primeramente, o sea, da el aspecto de humano, ¿ya? De humano ya a esta edad gestacional, con su cabeza, su perfil muy bonito,
su maxilar, su mentón, su tórax, su abdomen, sus extremidades. Entonces, nos da el aspecto de un ser humano hermoso, ¿ya? Entonces, recuerden que esta longitud cráneo-caudal, ustedes tienen que magnificarla. ¿Ves? Entonces, si buscan esa medida de la longitud cráneo-caudal, ustedes se van a dar cuenta como en este ecofotograma que ustedes tienen a su derecha, en donde vemos que el feto está también en un corte sagital, pero no tiene una cabeza, un hueso frontal adecuado, no tiene un perfil adecuado, ¿ya? Entonces, y de hecho la estructura del feto es totalmente diferente a la estructura de un feto normal. Entonces, cuando nosotros vemos en el corte sagital del feto que no tiene hueso frontal, allí ya podemos diagnosticar que es una secuencia acránea exencefalia, ¿ya? Acránea porque le faltan los huesitos de la cabeza y exencefalia porque fíjense, esto que sale hacia arriba es el cerebro que se está formando pero que está en contacto con el líquido amniótico, ¿no? Entonces, fíjense acá en un corte transverso de la calota fetal, nos vamos a conseguir normalmente este corte que tenemos acá en el medio del polo cefálico, en donde vamos a ver los huesos íntegros, ¿ya? Vamos a ver la línea media y los plexos coroideos ocupando los ventrículos laterales, como esta imagen que también vemos acá a su izquierda, ¿ya? Vemos acá los huesos del cráneo totalmente íntegros. Vemos acá los plexos coroides con la línea media que tienen un aspecto de alas de mariposa, ¿ya? Entonces, ese corte también es muy importante, un corte. Siempre hay que hacer corte sagital y corte axial de la calota fetal. Entonces, fíjense acá en esta imagen que ustedes tienen a su derecha, fíjense el perfil del feto y fíjense cómo está esta masa que sobresale de la cabeza del feto. Entonces, eso ya 100% con un 100% de valor predictivo positivo de especificidad que el feto presenta una secuencia acránea exencefalia. Entonces, como les digo, acránea exencefalia, no hay huesos del cráneo, se sale el cerebro y vemos acá como una boina de militar, podemos ver como una boina de militar, esa imagen que sobresale de la calota del feto. Y después de las 26, 27 semanas, ya llamamos anencefalia a este tipo de patología. ¿Por qué? Porque como el cerebro está en contacto con el líquido amniótico, el líquido amniótico es como corrosivo al cerebro que está expuesto y lo va lisando. Eso se va lisando por el líquido amniótico, ¿ya? Entonces, al final, si lo dejamos nacer, nace un bebito anencefálico, ¿no? Con un gran hueco allí adentro de la cabeza. Generalmente cuando llegan al hospital, estas pacientes interrumpimos el embarazo porque es una patología que es incompatible con la vida, incompatible completamente. Ustedes no ven por allí nadie caminando por las calles
con el cerebro afuera o el cerebro erosionado, amputado por el líquido amniótico. No, eso es incompatible con la vida y una vez que se determina, se indica el aborto terapéutico a la paciente, ¿ya? Fíjense acá, en este corte sagital, miren las piernitas del fetito, miren el abdomen, un abdomen completamente cerrado, ¿ok? El tórax también está cerrado, pero la cabeza pierde la anatomía normal de la que estamos acostumbrados a ver, ¿ok? Entonces, la cránea y la exencefalia son patologías que nosotros podemos ver a esta edad gestacional. Otra cosa es que la cránea exencefalia no está asociada a alteraciones cromosómicas ni está asociada a problemas genéticos. No, que está asociado a una brida que se desprendió y se formó una banda y se pegó a la cabeza, se adhirió a la cabeza de ese embrión, de ese fetito que se está formando e impidió que los huesos del cráneo crecieran. Entonces se queda el cerebro afuera. Es bastante frecuente. Entonces fíjense acá. Otra patología que nosotros podemos evaluar es la holoprosencefalia. Entonces, la holoprosencefalia sí están asociadas a alteraciones cromosómicas como la trisomía 13. ¿Ya? Esta holoprosencefalia es cuando el cerebro no se divide en dos hemisferios derecho y hemisferios izquierdo. Y estas también son diagnosticables en un 100% en la época de las semanas 11 a 14. Fíjense acá el ecofotograma de lo normal que les he colocado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos la línea media indemne que separa simétricamente ambos hemisferios, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar en la holoprosencefalia alobar? Es que no vemos aquí la línea media que conecta, que divide ambos hemisferios. Los dos hemisferios están adheridos, ¿ya? Y se forma un solo ventrículo, ¿no? Y se llama cerebro monoventricular, ¿okay? Ustedes van a ver esta estructura anecoica que es producto de los ventrículos laterales que están fusionados porque no hay una línea media que los separe, ¿ya? Esto acá es la parte posterior del cerebro porque la línea media comienza a formarse desde la parte anterior, ¿ok? Desde la parte frontal hacia la parte posterior, ¿ya? Y es interrumpida por algo adelante, por algo que se llama cavum del septum pellucidum, que lo vamos a ver en el segundo trimestre, y vamos a ver que está interrumpida atrás por el cerebelo. Entonces, esto es la parte anterior del feto, ¿eh? Esto sería el hueso frontal. Vean acá, entonces no tenemos línea media que me separe esa parte. Y, por supuesto, las estructuras posteriores de la cabecita del feto muchas veces pueden estar intactas, indemnes, ¿ya? Entonces, una holoprosencefalia alobar no tenemos realmente línea media en ninguna parte del cerebro, ¿ya? Esta holoprosencefalia alobar es la más complicada, la más incompatible con la vida, porque así como no hay línea media desde la parte frontal hacia la parte posterior, no hay línea media que me separen ambos ventrículos, tampoco se puede formar adecuadamente ni la nariz ni los ojos. ¿Ah? En algunas ocasiones vemos que se forma un solo ojo y son los llamados cíclopes. ¿Ya?
las personas cíclopes que las vemos en las películas de hace muchos años, ¿ya? Que del siglo, de muchos siglos atrás, porque estas personas nacían. Y, por ejemplo, en la civilización ateniense, cuando veían que nacía un niño con una malformación, recuerde que no existía ecografía ni existía nada. Lo primero que veían, si estaba íntegro el recién nacido o si era del sexo masculino, ¿ya? Entonces, si, si, la, si era un cíclope, inmediatamente se iban a una montaña y lo lanzaban. Lo lanzaban desde allí para que muriera, ¿ya? Y si era una niña normal, esa niña tenía que quedarse en la casa como esclava, solamente aprendiendo oficios de mujer, ¿ya? Y si era un hombre normal, un sexo masculino normal, en esa civilización ateniense eran querían muchos siempre que nacieran hombres, porque estos hombres necesitaban ir a la guerra, ¿ya? Para defender a su patria, a esta civilización. Entonces, pero muchos de ellos, existían madres que ocultaban a sus bebés con malformaciones. Y no sé si ustedes vieron una película que se llama El jorobado de Nostradamus. ¿Ok? Ese señor tenía una malformación en la cara y en la columna y fue escondido por su madre. Entonces, esto generalmente, estos pacientitos, estos fetos eran desechados por la sociedad. Igualmente, en nuestra sociedad, estos fetos con holoprosencefalia, como está asociada a una malformación que es muy discapacitante, muy lesiva, que generalmente los síndromes de Pató máximo duran 2 años de vida. Entonces, estas pacientes van a consejo genético y ellas pueden decidir la interrupción eh, por ser una patología incompatible con la vida, ¿no? Entonces, este ecofotograma que tenemos acá de último corresponde a un ecofotograma en donde es una holoprosencefalia, pero semilobar. Semilobar quiere decir que hay algo de línea media presente en ese feto. ¿Ves? Hay algo de línea media. Y estas son bastante compatibles con la vida, pues son niños con un retraso mental acentuado, pero que se pueden, con terapias y esas cosas, pues, se pueden insertar a una sociedad, ¿no? Con cuidados maternos y paternos. Ok, entonces fíjense, comparen los dos ecofotogramas, fíjense que acá no tengo línea media y acá puedo tener una línea media al final. Esto es la parte posterior y esto es la parte anterior. Fíjense que aquí no tengo línea media en la parte anterior, pero en la parte posterior yo puedo ver algo de línea media, eh, esbozo de línea media. Entonces, eh, esto es un casito para que ustedes vean cómo podemos ver una cránea por exencefalia por ecografía. Fíjense allí, no tenemos nada de cerebro. El corte sagital es bien importante para las acranias y el corte transverso es importante para la holoprosencefalia. ¿Ya? Vean cómo el cerebro está expuesto completamente hacia el, el líquido amniótico, a cavidad amniótica. ¿Ya? Bueno, no sé si está en inglés.
esto, pero un inglés fácil, ¿ya? Entonces, ya déjenme compartir el sonido. Ay, Dios mío. Listo, ¿están viendo? No todavía. ¿No están viendo la...? ¿Y ahora? ¿Sí ya ven la imagen? Sí, ya se ve, doctora. Ya, pues. Anencephaly, acrania. Anencephaly is a neural tube defect characterized by absence of the cranium above the skull base and orbits, and absence of the telencephalon, which embryologically gives rise to the cerebral cortex. Here, the image on the left shows a normal second trimester fetal profile. On the right is a fetus with anencephaly. The pink outlines demonstrate the portions of skull and underlying brain that are absent with anencephaly. With anencephaly, the skull stops abruptly above the orbits and Doctora, base of pero the no se skull. ve el video, solo As se a escucha. result, the forehead is Pero absent eso, and the top of the head appears flattened and le abnormal. estoy preguntando si se veía el video, Se compañía. ve la presentación, pero no se ve el video. ¿Cómo se ve la presentación, pero no se ve el video? ¿Se oye, será? No, mi No, doc, solo se ve por solamente arriba. la lámina donde usted tiene el video ahí, pero no se está reproduciendo el video. Se escucha todo, pero la lámina queda fija, no se reproduce el video como tal. Ya, Dele play a ver. ya, déjeme otra vez compartir, a ver. Incluir sonido. A ver si es este. Anencephaly, acrania. Sí, ahí sí. Anencephaly is a neural ¿Ahora tube sí? defect characterized Sí, ahí by sí. absence Ya. of the cranium above the skull base and orbits, and absence of the telencephalon, which embryologically gives rise to the cerebral cortex. Here, the image on the left shows a normal second trimester fetal profile. On the right is a fetus with anencephaly. The pink outlines demonstrate the portions of skull and underlying brain that are absent with anencephaly. With anencephaly, the skull stops abruptly above the orbits and base of the skull. As a result, the forehead is absent and the top of the head appears flattened and abnormally small. In the sagittal image, the orbit, the lens, the nose, and lips are also seen. Acrania is absence of the cranium with protrusion of brain tissue that typically becomes less prominent with advancing gestation. This 11-week fetus with acrania demonstrates a triangular face, which is also characteristic of anencephaly. The orbits are also shown in this image. Anencephaly and acrania are generally grouped together, with anencephaly considered to be the final stage of acrania. This is the same fetus at 14 weeks. The amorphous brain tissue resembles a shower cap, a characteristic finding with acrania. The triangular facial appearance is again noted. Within the hypoechoic orbits, lenses may be seen as fine white circles. Okay. Que fíjense que tiene una, ese cerebro está expuesto y fíjense cómo tiene como una gorrita en forma de boina de militar. ¿Okay? El rostro es triangular, ¿ya? Y los ojitos son como ojitos de batracio. ¿Ok? Son expuestos, como dice ella, son expuestos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿están oyendo mi voz? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, Sí, ok. sí, doctora. Entonces, Sí, se escucha. fíjense que este es un nené
de una paciente de 16 años que rodó todos los hospitales y llegó al hospital donde yo trabajo a las 36 semanas para que le interrumpieran el embarazo. Entonces, no, el bebé va a nacer, ¿ok? Nació, fíjense cómo los ojitos protruidos, ¿ve? Fíjense el rostro como atriangulado, ¿ok? La nariz aplanada. Y fíjense cómo está el cerebro, no tiene cerebro, tiene ahí unas partes del cerebro hacia afuera, porque el cerebro fue lisado por el líquido amniótico, erosionado por el líquido amniótico. Duró más o menos 72 horas el bebé y luego falleció. Vean acá más de cerca, vean completamente. Entonces, ok. Ella duró, la veía en el hospital con su bebecito y una gorrita tenía el bebecito cuando ella cargándolo. Entonces, es así. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar fácilmente esta patología incompatible con la vida? Pues no vale la pena que una mamá esté 40 semanas con ese bebecito allí y saber que se va a morir, pues. ¿Okay? De todas maneras, la decisión siempre es de la mamá y de su pareja. ¿Okay? Ahora vamos a ver los encefaloceles. ¿Ya? Es igual, lo podemos ver corte transverso o corte sagital. Y encefalocele es la salida de parte de las meninges del cerebro recubierto por meninges hacia el exterior del líquido de la cavidad amniótica. ¿Ya? Fíjense que generalmente estos encefaloceles, el más frecuente es el occipital, ¿ya? A veces el hueso occipital no se cierra completamente y entonces protruye por allí las meninges, ¿ya? Si es pequeño, esto es totalmente resuelto por cirugía, por neurocirugía. Es totalmente resuelto y el bebé no tiene mucha discapacidad intelectual o mental, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en corte, miren acá el corte transverso de la calota del feto. Vemos acá la línea media, vemos acá los plexos coroides y vemos esta protrusión, esta masita anecoica con halo ecogénico que se sale prácticamente de la cabeza del bebé, ¿ya? Más adelante, cuando veamos segundo trimestre, vamos a ver cómo ese encefalocele, si es muy grande, va a alar hacia afuera las estructuras como la cisterna magna y el cerebelo, ¿ya? Entonces, tenemos en el corte sagital, fíjense, vemos la calota y la vemos acá incompleto el hueso por donde protruye, entonces parte del cerebro recubierto por las meninges, ¿ya? ¿Okay? Y en este corte transverso, fíjense cómo la cabecita está dentro, estructurada normalmente. Pero vemos esa imagen anecoica hacia afuera proyectándose hacia la cavidad amniótica, ¿no? Entonces, esto le hacemos seguimiento para ver cuánto crece, para ver cuánto se comprimen las estructuras dentro del cerebro por la salida de esta pequeña masa, ¿no? Entonces, pero los pequeños encefaloceles van bastante bien, ¿no? Hay unos muy grandes, muy inmensos que se llevan toda la parte anterior hacia atrás y producen hidrocefalia por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Fíjense acá, este también es un caso
Este acá es un caso de nosotros en donde por ecografía no sabíamos realmente si era una acránea o si era un encefalocele gigante. ¿Okay? Teníamos esa disyuntiva, porque le veíamos la cara por ecografía al feto y tenían ojo protruido en batracio y la forma de la cara en triángulo, ¿ya? Y todas las estructuras del cerebro estaban metidas en esta bolsa, ¿ya? ¿Ok? Fíjense acá, este otro caso, miren cómo está todas las estructuras del cerebro metido en esta bolsita que tenemos allí, recubierta de hecho por piel y en algunos casos el cabello lo tapa cuando es muy pequeño. Entonces, tienen que recordar que las malformaciones más frecuentes en los fetos es el sistema nervioso central, todas las patologías del sistema nervioso central. La segunda causa de malformaciones son las cardíacas, ¿ya? Entonces, por eso necesito que ustedes por lo menos de acá del curso aprendan a decir, ese cerebro está alterado, ¿ok? No importa si después tienen que ir a los libros y ver qué estoy viendo acá, pero que ustedes sepan cuando un sistema está alterado y cuando está normal. Fíjense acá, un quiste de la fosa posterior. En un corte sagital vemos una imagen anecoica grande en la parte posterior de la cabeza del feto y en la parte en el transverso, fíjense, vemos aquí, pero en épocas más grandes. Esto es en época más grande porque veo aquí el cerebelo, que está abierta esta parte posterior, la fosa posterior completamente abierta. Y esto es puede ser un quiste de Blake, otras malformaciones que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En el segundo trimestre, porque estas se ven más en el segundo trimestre. ¿Okay? Luego pasamos al perfil. Fíjense el perfil normal de este feto y fíjense este perfil de esta imagen que le estoy mostrando. ¿Qué ven de diferente? El cerebro. Ajá. Hay como una imagen anecoica. Como más hundido. El exterior. Muy bien, el La maxilar translucencia también. y la translucencia. Translucencia. Excelente. Ajá. Entonces, hay una micrognatia, hay líquido a nivel del cerebro y se observa una translucencia nucal aumentada. ¿Y el hueso nasal está presente o no? No está presente. No se ve muy bien, ¿verdad? El hueso nasal no está bien. Entonces, fíjense, es importante estudiar el perfil porque las micrognatias están asociadas también a patología cromosómica, ¿ya? Entonces, entonces es importante describir si hay o no micrognatia en la ecografía que ustedes están presentando, ¿ya? Entonces, esto es un volumétrico en donde miren cómo se ve el feto con el maxilar inferior bien corto. Acá, en este que verían, si ven algo o si usted dice, no, doctora, esa foto no sirve mucho, no sé, no me sirve. No hay cerebro. Ajá. Los ojitos como de batracio también protruidos hacia afuera. Ajá. Muy bien. ¿Y el perfil lo ven normal? También parece micrognatia. Ajá, muy bien.
Entonces, esto lo que quiero decir, que toda patología, la mayoría de, no todas, sino la mayoría de las patologías del sistema nervioso central, incluyendo la cránea, te van a modificar el perfil del feto. ¿Ah? Okay. Seguimos con la cara. Entonces también, como dijimos en las clases pasadas, tenemos que evaluar también las órbitas. ¿Ok? Y dentro de las órbitas evaluamos el cristalino, ¿ya? También tenemos que evaluar la apariencia, la apariencia normal de la formación del triángulo retronasal, que está compuesto por el maxilar superior y los huesos que van a formar las paredes de la nariz, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que verlo y cómo es el corte para ver la cara, es un corte coronal. O sea, le coloco el traductor, voy pasando el traductor así en forma al frente de la cara del feto para hacer cortes coronales de la cara y poder ver las órbitas, poder ver el triángulo retronasal y poder ver el mentón o maxilar inferior, ¿ya? Entonces, fíjense acá, este ecofotograma que dice normal y que es muy parecido a este ecofotograma que tenemos acá abajo, ¿ya? Entonces, en este ecofotograma nosotros vemos las órbitas, ¿ya? Y fíjense, veo el maxilar superior que va a formar el labio y el paladar, ¿ya? Que va a formar labio y paladar. Entonces, eso se une a las bases de la nariz y forma este triángulo. ¿Ok? Si este triángulo no se ve así, sino que se ve en vez de un triángulo, un círculo, ¿ya? Irregular, entonces eso es un marcador para fisura labio-palatina. ¿Ah? Entonces, desde ahora en adelante, revisar el triángulo retronasal como marcador para fisura labio-palatina, ¿ya? Yo les dije al principio de esta clase que nosotros teníamos menos de un 10% a esta edad gestacional de detección, menos del 10% de detección para fisura labiopalatina. ¿Okay? No podemos decir a esta edad gestacional el feto tiene fisura labiopalatina, no, sino que tiene un marcador, ¿ya? Que tiene el triángulo retronasal alterado. Hasta ahí nos quedamos. Recomendación, evaluar labio y paladar en la semana 20. Hasta allí llegamos nosotros, ¿ya? También en esa cara, en ese corte coronal, debemos evaluar el mentón o el maxilar inferior. El mentón o el maxilar inferior debe tener esta imagen hipoecoica que separa a ambos huesecitos, ¿ya? Entonces, muchas veces lo vamos a conseguir así, pegadito, ¿ya? Adherido los dos brazos del maxilar inferior. Y esto está asociado a micrognatia, ¿no? Si ustedes a ese bebito que le vimos micrognatia le hacen un corte coronal de la cara, ustedes van a ver que están sellados los dos huesos que conforman el maxilar inferior, cuando lo normal es esto, ¿ya? Y como les digo, bueno, las micrognatias es importante describirlas porque están asociadas a alteraciones cromosómicas. Entonces, esto es un estudio en donde se evaluó la presencia de la cara del feto, la presencia, las características pues de la cara de los fetos de 11 a 14 semanas y
se vio que en las patologías como micropnatia, la distancia de 2.2 mayor de 3, la distancia mayor de 3 milímetros, estaba asociada a micropnatia, ¿ya? La distancia normal, ellos la consiguieron en 2.2 a 3 milímetros, ¿ya? Es decir, que siempre está allí eso separadito, ¿ya? O sea, cuando eso está colapsado, entonces está alterado. Entonces, ellos hicieron un marcador, pues, indicando la distancia del maxilar inferior. Ahora, una vez que vimos cara, órbitas, cristalino, triángulo retronasal, maxilar inferior, entonces vamos a ir como parte del sistema nervioso central la evaluación de la columna, ¿ya? Y tenemos también que menos de un 10% podemos nosotros diagnosticar espina bífida o mielomeningocele a esta edad gestacional, ¿ya? Entonces, debemos prestar atención en la columna vertebral, ver que los huesos, las apófisis transversas y las apófisis espinosas laterales y las transversas deben tener una integridad, ¿ya? Una alineación, ¿okay? completa, y debemos ver que haya integridad de la piel. Entonces hay un marcador también para espina bífida, que es la translucencia intracraneal. Esa translucencia intracraneal aumentada nos va a dar un riesgo para espina bífida, ¿no? Pero no podemos decir que el feto va a presentar espina bífida o arnochiaria o mielomeningocele a esta edad gestacional, a menos que veamos la lesión allí, ¿ya? Entonces, fíjense que el doctor Nicolaides y su equipo indica que nosotros podemos utilizar el mismo plano de la translucencia nucal y del perfil y del hueso nasal para evaluar la translucencia intracraneal, ¿ya? Y tener así un cribado, pues marcadores para espina bífida. Entonces, él indica que podemos pasar 4 líneas en ese corte sagital. Esta primera línea va a corresponder al tronco encefálico, ¿ya? Ese espacio, pues, el espacio, corresponde al tronco encefálico, el segundo al cuarto ventrículo, el segundo espacio, y el tercer espacio a la cisterna magna, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos que hay un aumento entre el espacio del cuarto ventrículo y la cisterna magna, todos ellos tienen que tener una relación más o menos la misma, 1 a 1, ¿ok? Cuando vemos que hay un aumento, entonces sospechamos de espina bífida porque se está acumulando allí en el cuarto ventrículo la líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Que lo vamos a ver colapsado, esa parte posterior de la cisterna magna más adelante. No la vamos a ver la cisterna magna totalmente colapsada a esta edad gestacional, pero sí más adelante nosotros vamos a ver una cisterna magna colapsada y un cuarto ventrículo bien aumentado, porque la lesión está en la columna y la médula ósea, el cordón medular, ¿no? Está saliendo por ese orificio que hay en la columna. Al salirse, eso hace presión en el tronco cerebral, ¿ya? Hace presión hacia abajo en el tronco cerebral. La médula oblonga pasa por el foramen magno y se comprimen esas estructuras. Al comprimirse, no hay
no hay una circulación adecuada del líquido cefalorraquídeo a nivel del cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo se extiende. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y entonces aquí lo vamos a ver apenas aumentado de tamaño. ¿Ya? Acá, fíjense en este ecofotograma en donde tenemos el corte sagital y fíjense cómo se pierde la relación de igualdad entre los espacios. ¿Ya? A veces podemos ver, por la ecografía, por esta ecografía de las 11 a las 14 semanas, en la columna vertebral, el abultamiento o la lordosis o si fue escoliosis de la columna, ¿ya? O la pérdida de la integridad de la piel, ¿ya? Entonces, allí es más fácil hacer el diagnóstico, bueno, con más seguridad. Pero a veces esto no lo vemos, esta parte de la columna no lo vemos en el primer trimestre, ¿ya? Sino que vemos el espacio del cuarto ventrículo aumentado, ¿ok? Creo que acá tengo, bueno, esto es un estudio del triángulo retronasal, donde se estudiaron 1064 fetos, ¿ya? Y aquí está el doctor Waldo Sepúlveda, un chileno, a quien se le atribuye el descubrimiento de este signo, ¿ya? Y es el que también le dio el nombre de signos en alas de mariposa a los plexos coroides cuando pasa con la línea media, ¿ya? El doctor Waldo Sepúlveda. ¿Okay? Acá tenemos varios perfiles y cortes coronales de la cara. Fíjense acá, este perfil de este feto, inadecuado, no hay hueso nasal, ¿ya? Se le realiza el corte coronal, fíjense las órbitas y miren el triángulo retronasal. ¿Ve? ¿Ok? Acá tenemos este ecofotograma, se ve como que si hubiese edema pericraneal en este feto. Fíjense acá, esta imagen. Hueso nasal tampoco hay, ¿ya? Y fíjense, no, la cara no está bien organizada, no tiene la cara, las estructuras de la cara bien organizada allí. Entonces, este es uno cuando nació, cuando no sé por qué nacería, si le hicieron amniocentesis y vieron que tenía una patología incompatible con la vida, de esa trisomía 18, ¿no? Y fíjense cómo está la cara. Miren el maxilar superior. Entonces, ¿ok? Entonces, todo esto nosotros lo podemos ver en el primer trimestre. Esto es un video. Ajá. ¿Ok? Está en inglés también. No, yo le quité porque estaba en un inglés difícil. Yo les explico. ¿Ok? Estas son las líneas de las cuales yo les estaba hablando. ¿Ok? La línea del tronco encefálico, la línea que pasa por el tronco encefálico, la línea que pasa por el cuarto ventrículo y la que pasa por la cisterna magna, ¿ya? Entonces, en la alteración de espina bífida abierta, fíjense cómo se dilata, ¿ok? Ese cuarto ventrículo, ¿ya? Y cómo la cisterna magna disminuye su diámetro. Entonces, acá vamos a seguir. Fíjense, ¿ok?
Este es el diencéfalo, ¿ya? Esto es el tronco encefálico, cuarto ventrículo y cisterna magna, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto es el tronco encefálico, cuarto ventrículo y cisterna magna. Ajá, y este es el hueso occipital. Entonces, estas cuatro estructuras son bien importantes. Tronco encefálico, el cuarto ventrículo, la cisterna magna. Cuarto ventrículo y cisterna magna están anecoicos porque contienen líquido, ¿ya? Líquido cefalorraquídeo. Y este es el hueso occipital. En un feto normal. Están pasando en ese feto normal las líneas, ¿ok? Que pasa por el borde del cuarto ventrículo y la línea que pasa por el borde anterior del hueso occipital, ¿ok? Entonces, acá tenemos la línea que pasa por el borde del hueso esfenoide, o sea, por delante del tronco encefálico, ¿ya? Delante, porque recuerden que esto es el tronco encefálico. Entonces, pasa por delante del hueso esfenoides, cercano en la parte anterior del tronco encefálico. Esta vez pasa por el borde del cuarto ventrículo, ¿ya? Y colinda con la pared posterior del tronco encefálico. Entonces, esto es el cuarto ventrículo y esto es la cisterna magna, ¿ya? Entonces, acá, esto es la línea del hueso occipital. Entonces, tengo esta imagen que se me va a dar y vamos a ver lo patológico ahora. Ok. Allí tengo que, se saca un diámetro, ¿ok? Se suma esto con el anterior con el posterior y se le resta acá se ve mejor, ¿ok? Entonces se mide esas líneas que pasamos, ¿ya? Y luego se mide ese espacio y luego mire lo que hacemos. ¿Qué pasó? Okay. El espacio se... Fíjense cómo el espacio, al llenarse de líquido, se corre la línea que forma que está formando el cuarto ventrículo. ¿Ya? Se va corriendo la línea, es decir, que se hace más dilatado debido a la presencia del líquido amniótico, del líquido cefalorraquídeo que se está acumulando allí en el cuarto ventrículo. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, se comprime la estructura de la cisterna magna. Y, por supuesto, como el tronco se está moviendo, el tronco encefálico se está moviendo por la gran presión que existe en el orificio por donde se está vertiendo el cordón, el mielomeningocele, por donde está saliendo las meninges, ¿ya? Entonces, eso comprime aún más, hace que se descienda
el tronco encefálico y por supuesto aumente esta distancia o este diámetro que tengo acá. Entonces, fíjense. Fíjense cómo se ve, dilatado completamente, la relación que hay entre la pared posterior del tronco encefálico y el cuarto ventrículo. ¿Ok? Esto es la cisterna magna que se está colapsando porque se está moviendo esa parte entre el cuarto ventrículo y el tronco encefálico. ¿Okay? ¿No? Eso entonces es lo que vemos y es el método utilizado por la Fetal Medicine Foundation, en donde ellos describen todo lo que han visto en esos fetos, en ese estudio que tuvieron con muchos fetos, ¿ya? Entonces, es fácil ver la alteración de la columna si ya tenemos esta lesión, ¿ya? Entonces, fíjense, la columna debe tener un huesito enfrente del otro, ¿ya? Sin faltar uno de esas apófisis espinosas, sin faltar una. Si falta una, ya por allí va a salir las meninges, ¿ya? Entonces, esto lo podemos entonces evaluar si hay una lesión, si hay una discontinuidad en la piel que recubre la columna vertebral. Esto es un corte coronal porque se está viendo la columna desde el frente, ¿ya? Esto es un corte sagital de la columna, que esto es muy usado en el segundo trimestre para evaluar, vean, la integridad de la piel, ¿ya? ¿Ok? Y para evaluar las apófisis espinosas de la columna vertebral, ¿ok? Y fíjense acá en este ecofotograma, es un corte también sagital y fíjense lo que vemos acá, la emergencia de un mielomeningocele, ¿ok? De las meninges, allí, la protrusión, ¿ya? Fíjense que aquí viene la piel y la piel ya acá se perdió la continuidad, ¿ya? Y se ve esa imagen anecoica, pues. ¿Hay alguna pregunta? Sí, disculpe, buenas noches. Tal vez las medidas en las tres líneas, ¿hasta qué medidas son normales y de hecho cuándo serían patológicas? No, ahí dice que la relación debe ser 1 a 1 y cuando ellos dijeron, el estudio informa que cuando la translucencia intracraneal supera a la translucencia nucal, ¿ok? Eso indica ya que tiene un marcador positivo para espina bífida, ¿ya? O sea, es decir, si usted tiene una translucencia nucal de 1.9, ¿okay? La translucencia intracraneal debe ser muy semejante a 1.9, ¿okay? No debe ser mayor de 1.9, ¿okay? Esa es la referencia que dan ellos. Ahorita se están investigando acerca de qué punto de referencia y qué percentil para poder hablar. Pero realmente ellos hacen la acotación es con la translucencia nucal, ¿ya? O sea, la translucencia intracraneal nunca puede ser mayor que la translucencia o sea, la translucencia intracraneal nunca puede ser mayor a la translucencia nucal, porque indica que está dilatado ese espacio entre el cerebro en sí, el tallo cerebral,
y el cuarto ventrículo. Okay. Entonces, fíjense acá, vamos con cuello. Nosotros tenemos acá, seguimos con el perfil del feto y buscamos el cuello. Entonces, en el cuello tenemos que ver la translucencia nucal, como ya vimos cómo se medía. ¿Ya? ¿No se está viendo? Voy a compartir. ¿Ya se ve o no se ve? ¿No se ve? Sí, yo sí veo, solo que está en otra pantalla. las diapositivas. Ahí ya no se ve. Ya. Porque ahorita sí me salí porque pensé que no se veía por mi culpa. Allí están viendo. Sí, ahí sí se ve. Sí. Ok, entonces fíjense entonces, tenemos que ver si hay masas, si hay colecciones líquidas, si hay dilatación de los vasos linfáticos al nivel del cuello, ¿ya? O si hay dilataciones quísticas tabicadas, que más adelante van a ser higromas quísticos, ¿ya? Entonces, igual que en el estudio de holoprosencefalia y de acrania, tenemos que estudiar el feto en sagital y el feto en la cabeza, a nivel del cuello, lo más bajo en transverso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo este feto tiene líquido, ¿ok? Alrededor de lo que va a ser la piel del cuello. Fíjense estas imágenes con tabiques muy finos que indica que está patológico, pues. Y que si le damos un corte de translucencia nucal, ¿ya? Esto nos va a salir una translucencia nucal elevada, ¿ya? Entonces, en un corte transverso bien bajo de la cabeza, un corte transverso bien bajo de la cabeza, también podemos ver estas imágenes saculares con tabique, que corresponde generalmente a linfa aquí dilatada, ¿ya? Los conductos linfáticos dilatados, y esto más adelante va a formar hidrofetal, higroma quístico y a veces muerte precoz del producto de la concepción, ¿ya? Entonces, okay. Fíjense esa imagen, ambas imágenes están, tengo acá un corte sagital, acá le veo el cuello al feto, pero fíjense en ese mismo corte sagital, miren cómo tengo acá gran cantidad edematizado totalmente desde la parte, desde la espalda superior del feto, corre por el cuello, la cabeza y la parte anterior de la cabeza, ¿ya? Entonces, acá nosotros no podemos hablar todavía en el primer trimestre de higroma quístico, ¿ya? Pero podemos hablarlo como edema, edema subcutáneo a nivel o pericefálico o edema en el cuello o simplemente edema subcutáneo porque ya estará gestacional, aunque la piel está presente en la piel, aunque la piel es muy débil y muy delicada, ¿ya? No tiene la capa córnea que puede tener la piel de un bebé de unas 30 semanas, ¿no? Entonces, recordar que todas las lesiones que puedan dilatar los vasos linfáticos del cuello, ¿okay? Me va a producir alteración a nivel de la
de la estructura de ese cuello del feto, ¿no? Entonces, las infecciones por TORCH también me pueden dar un edema bien profundo en ese feto y que generalmente comienza con el cuello, ¿ya? Vamos a ver hidrox a esta edad gestacional. Sí, podemos ver hidrox a nivel del tórax, ¿ok? Líquido a nivel del tórax, líquido a nivel subdérmico de la piel, líquido a nivel de la parte intestinal. Entonces sí podríamos hablar a esta edad gestacional de hidrox fetal. ¿Ya? Este es otro video. No tiene sonido, es simplemente para que ustedes vean cabecita, línea media, huesos del cráneo. Aquí acercaron más la imagen y fíjense como vemos acá, esta imagen a nivel de cuello y cabeza están midiendo así la translucencia nucal, pero así no se mide a esta edad gestacional, ¿ya? ¿Ok? Se mide así, es a las 20 semanas. ¿Ok? No se fijen en cómo la está midiendo, porque no la está midiendo bien. Simplemente lo que quiero que se fijen es en la imagen que se forma en el cuello cuando hay alguna lesión. Fíjense, ¿ve? Acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven esta imagen? Que pareciera que fuese a desarrollar un higroma quístico. Recordarán que los higromas quísticos están asociados a síndrome de Turner en las niñas y síndrome de Noonan en los varones, ¿ya? En los masculinos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjense que está completo el feto, simplemente que tiene esa lesión y fíjense que el edema viene hacia adelante también. Hay un edema pericraneal. Esta persona de este video no coge bien un corte sagital del feto donde podamos ver mejor y estudiar mejor de dónde a dónde se extiende esta lesión. Si es solamente cuello o si abarca la parte superior posterior de la espalda. Okay. Entonces. Doctora, una pregunta. Diga. Disculpe, el higroma quístico que usted mencionaba, ¿se ve solamente en alguna porción de la espalda, alrededor de la columna o desde el cuello? Desde el cuello. Desde el cuello. Y puede ser tan grande y edematizar tanto al feto que le puede coger hasta el edema, la cabeza y la parte anterior de la frente, del hueso frontal, ¿no? Pueden ser muy grandes, ¿no? Pero sí tienen calota, o sea, no están sí tienen huesos del cráneo, ¿ya? Fíjense, este tiene hueso del cráneo y es lo primero que le están mostrando. ¿Okay? Fíjense. Sí. Fíjense acá, ¿ves? Y tiene línea media, de hecho, ¿ves? Y tiene ahí los plexos coroideos en ala de mariposas, ¿ves? Aquí no hay ningún problema con el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Y esos fetos sí son compatibles con la vida? Mira, yo tengo una paciente que nosotros le vimos hace como en enero. La paciente tenía como un higroma quístico, pero muy pequeñito, entre las 13 semanas, pero una translucencia nucal de 6, imagínense la translucencia nucal
para una longitud craneocaudal de 58, 60 tenía ella. Y bueno, hoy, y estaba tabicada. Por eso dije, bueno, un higroma quístico, vamos a hacerle biopsia de vellosidades coriales, le hicimos a ella. Y la paciente reportó un Turner, una niña, y es una niña, ¿ya? Y la vi hace como 2 semanas nuevamente. Y el pliegue nucal, sí, le mide 7 milímetros. Está, para la edad gestacional de 21 semanas, está amplio ese pliegue nucal, pero no había las tabicaciones. Y me di cuenta, entonces le digo, voy a hacerle el ecocardiograma. Tiene una cardiopatía, ¿ok? Entonces, esto también está asociado a cardiopatía. Y sobre todo los Turner. Los Turner tienen bastante cardiopatía, ¿ok? Bastante frecuencia de las cardiopatías. Y nosotros podemos tener Turner, niñas que cursaron con aumento de la translucencia nucal amplia y que luego eso mejoró por X o Y razón de su organismo y nacieron las niñas y son niñas con cuellito bastante grueso, ¿ya? Y son niñas Turner que tienen problemas con la fertilidad, ¿ya? Las niñas Turner, las que viven, las que no cursan con un higroma quístico tan fuerte que le da hidrofetal, esos sí mueren, ¿ya? Pero hay otros que son más pequeños y más llevaderos y que el cuerpo, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, linfático del feto puede sobrellevarlo. Estas niñas nacen, son muy inteligentes, las niñas Turner muy inteligentes. Lo único que tienen cuellito corto y son infértiles. Pero yo he conocido 2 Turner, una es docente y la otra contadora. No tienen hijos, nunca, porque tienen problemas con la fertilidad. Entonces, ahorita vamos a entrar al tórax. Entonces, vamos a evaluar el tórax. Recuerden lo que le dije en clases pasadas, que debemos evaluar los campos pulmonares, que son simétricos, homogéneos. Y entonces se debe descartar la presencia de colecciones líquidas o masas a nivel del tórax o líquidos de derrames pleurales o derrames pericárdicos, ¿ya? Entonces, es bastante difícil estudiar el tórax a esta edad gestacional. Tenemos que tener un eco de alta gama y a veces hay que hacerlo en esas pacientes obesas, hay que hacerlo por vía vaginal, ¿ya? Transvaginal. De hecho, nosotros cuando queremos estudiar corazón, y ver si hay alguna masa que nos extraña, que nos está llamando la atención por vía transabdominal, siempre terminamos el estudio por vía transvaginal, ¿okay? Entonces, porque realmente nosotros no contamos tampoco con equipos de alta gama, ¿no? Entonces, fíjense acá, el corazón, vamos a evaluar con sus 4 cámaras, los pulmones que a esta edad gestacional son bastante ecogénicos, pero sin masas dentro de los pulmones. Entonces, fíjense acá este ecofotograma de su izquierda, en donde vemos, esto es abdomen, es como un corte que se quiso hacer coronal posterior. Aquí tendría que ir la columna, y hicieron el coronal, se metieron más en coronal hacia adentro del bebé y dejaron la columna atrás, ¿ya? ¿Para qué? Con la finalidad de ver acá ambos pulmones y fíjense cómo vemos acá esta área anecoica alargada que es un derrame pleural, ¿ya? Esto también se puede ver por un sagital, un corte sagital sin problema, ¿ya? Esta chiquitita, esta imagen chiquitita que tenemos acá,
es un corte transverso del tórax en donde se observa aquí, esto es el corazón, y esta imagen anecoica que tengo acá es el estómago. O sea, el estómago nunca puede estar en el mismo nivel del corazón, y cuando está al mismo nivel del corazón, entonces una hernia diafragmática, ¿ya? Entonces, a esta edad gestacional también podemos evaluar la presencia o no de hernias diafragmáticas, ¿ya? Y en esta edad gestacional, fíjense estas imágenes tan hermosas de un corazón de 11 a 13 semanas. Fíjense que le colocan Doppler, hay que buscar el situs visceral. Esto es un corte transverso. ¿Cómo lo buscamos? Con un corte transverso del abdomen, buscamos el estómago, ¿ya? Luego nos vamos hacia arriba buscando el corazón, y la punta del corazón tiene que estar mirando hacia la izquierda en donde está el estómago, ¿ve? Vean. Entonces es importantísimo saber el situs visceral, ¿ya? Se pueden evaluar también el tabique interventricular, la cruz cordi, los ventrículos derechos e izquierdos, ¿ya? Las aurículas, la aorta, ¿ya? La aorta descendente que está por delante y a la izquierda de esta estructura que es la vértebra. Y así vamos evaluando poco a poco todas las estructuras que hay dentro del tórax, ¿ya? Entonces, fíjense que esto pareciera más bien un ecocardiograma de una paciente que tiene unas 17, 18 semanas, ¿ya? Entonces, más adelante ustedes van a ver todas estas estructuras en una clase especial que se llama ecocardiograma fetal. Nosotros tenemos 2 clases especiales, que es neurosonografía y ecocardiograma fetal, porque estas son los órganos más afectados por malformaciones en la etapa prenatal, ¿ya? Entonces, así que si ven este poco de cosas y no entienden, no se preocupen, porque lo van a entender posteriormente. Y en el eco del segundo trimestre yo les voy a dar algunos planos que vamos a aprender para estudiar el corazón, para que cuando ya vayan a la clase de ecocardiografía ya tengan algo adelantado aprendido, ¿ya? Entonces, pero esto es simplemente para que sepan que ya muchas escuelas están estudiando el corazón a esta edad gestacional. Ustedes me preguntarán a mí, ¿y usted lo estudia a esta edad gestacional? Yo les digo, no, yo solamente estudio el 4 cámaras. Y siempre posteriormente estudiamos el corazón a las 20 semanas. ¿Ok? Luego pasamos a la pared abdominal, que también en un 100% podemos descartar gastroquisis y onfaloceles, que a esta edad gestacional se descartan en un 100%, ¿ya? Entonces, este ecofotograma es para que ustedes observen que en el corte transverso, observen cómo se incrusta o llega el cordón umbilical en la pared anterior del abdomen, ¿ya? Entonces, es una pared que no tiene discontinuidad. En donde hay discontinuidad es porque allí va la inserción del cordón umbilical, ¿ya? Entonces, esto es un corte transverso o axial del abdomen, con la finalidad de evaluar las paredes anterior y posterior del abdomen del feto, ¿ya? Entonces, podemos evaluar en este corte sagital, fíjense que podemos ver entonces la protrusión
de imágenes hipoecoica y ecogénica que sobresalen de la pared abdominal, y esto se trata de una gastroquisis, ¿ya? Entonces, fíjense este sagital y vean entonces este sagital. ¿Ves? Comparen siempre cómo debe ser el abdomen en sagital del feto. ¿Ok? Entonces, fíjense estas estructuras que tengo acá, estas imágenes ecomixtas que tengo justo sobre el abdomen. Fíjense que una gastroquisis puede pasar desapercibida en una paciente obesa con 30 semanas, con 31 semanas. Fácil puede pasar desapercibida. Y es más fácil darse cuenta de esta patología a esta edad gestacional. A esta edad gestacional nunca puede pasar desapercibida. ¿Ok? Siempre hay algo que llama la atención, pues. Y fíjense, entonces la gastroquisis no tiene membrana que la recubra. Los intestinos están sobrenadando en el líquido amniótico, ¿ya? La gastroquisis se observa generalmente en pacientes muy jóvenes, 15, 16, hasta 22 años máximo, vemos gastroquisis, ¿ya? Y no está asociada con patología cromosómica, ¿ya? O sea, que ustedes nunca van a ver a una gastroquisis yo haciéndole cariotipo para evaluar el cariotipo del feto. No, nunca se hace, ¿ya? Porque es una patología que no está asociada o tiene muy baja asociación con alteraciones cromosómicas. En cambio, el ónfalocele, que es un defecto de la pared abdominal por donde protruye también intestino, pero el intestino está rodeado o protegido por una membrana que puede ser el peritoneo, ¿ya? Entonces, está protegido y vemos ya ahí una masa que sobresale, ¿ya? La gastroquisis es la abertura, está paraumbilical y generalmente es del lado derecho, ¿ya? Paraumbilical del lado derecho es la abertura generalmente, en la mayoría de los casos. En el ónfalocele, la lesión está justo donde se va a insertar el cordón umbilical. Allí, eso no se cerró, sale el intestino protegido de membrana, entonces de peritoneo, y por encima de esa membrana se encuentra el cordón umbilical, ¿ya? Entonces, son patologías totalmente diferentes y el ónfalocele está asociado a trisomía 18 en el 60% de los casos. Es porque esta patología, entonces, nosotros debemos hacerle amniocentesis para evaluar el cariotipo del feto, ¿ya? Entonces, fíjense acá en este ecofotograma, también un corte sagital. Miren cómo sobresale esta imagen hacia la parte exterior. Muchas veces sale intestino y parte del hígado recubierto por la membrana, y si nosotros insonamos acá, por acá vamos a conseguir el cordón umbilical, ¿ya? Esto que está acá, esta imagen que está acá, es un corte transverso en donde vemos, esto es el abdomen y está protruida casi toda la masa intraabdominal, ¿ya? Y esto es para que ustedes vean que se puede insonar y buscar vasos hepáticos. Eso indica que el hígado también puede estar hacia afuera. ¿Okay? Entonces, fíjense acá, entonces tengo esta imagen en donde vemos acá
vísceras encubiertas por peritoneo, protegida y que están evocando hacia la cavidad amniótica. Este ecofotograma, fíjense, quiero que se fijen acá el cordón umbilical a un ladito y hacia el otro lado, miren cómo salen estas imágenes ecogénicas irregulares, que es el intestino, ¿ya? Y acá, esto les explico, esto es el abdomen, un corte transverso del abdomen, y fíjense cómo está hacia afuera el hígado, ¿ya? Y está recubierto por esta membrana. Esto es el cordón umbilical, ¿ves? Que está pegado a esa membrana. Esto es un hepato o un falocele. ¿Okay? Acá entonces vemos en este fetito de unas 12 semanas, 13 semanas, miren cómo sobresale esto, ¿ok? Y esto no es una hernia umbilical fisiológica, ya esto es patológico. Esto es lesión de la pared del abdomen anterior, ¿ya? Y fíjense acá, esto es el abdomen y esto es la masa que está afuera. Se le coloca Doppler y se observa que hay parte del hígado afuera. Acá tengo este pequeño video. No, ahí le voy a quitar y yo se lo explico. Tiene 12, 13 semanas en un corte sagital y fíjense cómo se ve acá esta imagen, ¿ok? Que sobresale de allí. Ahí están explicando que se ve el hueso nasal, la translucencia nucal normal, pero lo que llama la atención realmente es esa eventración que hay allí en la pared abdominal. Fíjense que el sagital es totalmente lisa, la pared abdominal anterior y posterior, ¿ya? Entonces, fíjense allí cómo sobresale, miren las piernitas. Le coloca Doppler. Fíjense que este es el acnio. ¿Ok? Es un feto que se ve normal si no fuese sido por esa lesión que tienen allí. Está tratando de buscar el ductus venoso, el cual está movido porque todas las estructuras están hacia afuera y el ductus venoso también puede estar hacia afuera. Es difícil porque el feto se está moviendo, pero ahí más o menos lo agarró. ¿Ok? Ujú. Ujú. Entonces, está señalando que el ductus venoso tiene una onda A invertida, pero puede estar invertida y no importa porque es que ese ducto venoso no está en su lugar, porque todo está hacia afuera, ¿ya? Todo está hacia afuera y eso hace que el ductus pierda su lugar y el corazón sufra un poquito para el retorno venoso, ¿eh? Onda A en reversa. Invertida. Ahora, fíjense que ese es un onfalocele y no le estamos mirando
no le estamos mirando la parte que lo cubre, el peritoneo que lo cubre, porque a veces ese peritoneo puede romperse, ¿ah? Y quedar el hígado con las estructuras allí expuestas completamente, ¿ya? Vamos a hablar de la vejiga, ¿ok? La vejiga, entonces, también la podemos visualizar a esta edad gestacional. Y si bien, y los riñones también, si bien es cierto que a esta edad gestacional los riñones no están funcionando porque ellos comienzan a filtrar adecuadamente en mayor cantidad la orina del feto, más o menos a las 15, 16 semanas, sí hay cierta inicio de filtración a esta edad gestacional. Por lo tanto, la vejiga no se va a llenar, no va a ser una vejiga grande, inmensa, porque la filtración glomerular es pequeña, esta edad gestacional es poca. Entonces, nosotros podemos evaluar la vejiga, y si esta vejiga tiene más de 7 milímetros, entonces nosotros podemos decir que este paciente tiene una megavejiga, ¿ya? Y las megavejigas están asociadas con el síndrome de válvulas ureterales posteriores. Hay una obstrucción en las válvulas posteriores de la uretra, y entonces la orina no puede salir adecuadamente. Y entonces se queda en la vejiga, y la vejiga va creciendo, 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 ¿ya? Entonces, importante saber si nos conseguimos con algo así, saber si es un quiste o si es la vejiga. Esto es fácil saberlo con el Doppler, porque colocamos Doppler alrededor de la vejiga y vamos a ver cómo hay dos flujos que se observan precisamente alrededor de la vejiga, y son las arterias umbilicales. Cuando van saliendo del feto, ellas pasan en su trayecto a los lados de la vejiga hasta salir hacia el cordón umbilical, ¿ya? Entonces es importantísimo que ustedes sepan desde ya que la vejiga tiene a los lados pasan las arterias umbilicales, ¿ya? Entonces fíjense, nosotros debemos evaluarla y medirla, la vejiga, en un corte sagital, ¿ya? Entonces, generalmente, si el diámetro medio de esa vejiga tiene más de 7 milímetros, entonces eso es una mega vejiga, y hay que redirigir a este paciente hacia un centro de mayor capacidad y de mayor experticia para que le evalúen, ¿ya? Fíjense acá este feto en un corte sagital. El dorso está superior o anterior, el perfil está hacia abajo o posterior, y fíjense acá esta imagen anecoica, alargada, inmensa, ¿ya? Que se corresponde a la vejiga. Acá tenemos también esta imagen de la vejiga en un corte transverso, en donde vemos acá, esto asemeja a se llama como el ojo de la herradura, ¿ya? De la puerta de la herradura. ¿Por qué? Porque estamos viendo como el marco de las herraduras donde uno introduce la llave de esas puertas antiguas, ¿ves? Entonces, de hecho, le dicen el signo del ojo en herradura, ¿ya? Entonces, y hacia los lados, fíjense, vemos estas imágenes más también anecoica, alargada, que corresponde a los uréteres, ¿ya? Que corresponden a los uréteres. Entonces, eso nos indica que nosotros podemos tener un feto con esa patología, con megavejiga.
y hay que referirlo para que estudien a ese feto y puedan ofrecerle según la benignidad o malignidad de esa megavejiga, puedan ofrecerle cirugía fetal, ¿ya? Colocándole acá a través de un fetoscopio, colocándole acá un catéter que drene esta orina hacia el espacio intraamniótico, ¿ya? Y poder, y con esto se pueda mejorar la vida media de esos riñones, ¿no? Y que el feto o el niño no caiga en insuficiencia renal los primeros 2 años de vida. ¿Okay? Entonces, fíjense acá este corte sagital. Observe cómo la vejiga está tan grande que tenemos aquí que se sobresale. De hecho, se sobresale del abdomen del feto, ¿no? Está asociado, las megavejigas están muy asociadas también a alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una megavejiga, a ese feto hay que hacerle cariotipo, ¿ya? Entonces, fíjense acá en este corte sagital del feto, vemos acá una imagen de la vejiga en donde se mide y le mide 12 milímetros, ¿ya? Entonces, ya esto es una megavejiga porque mide más de 7 milímetros, ¿ok? Corte sagital, vean la vejiga. Corte transverso, vean acá la vejiga, ¿ya? Entonces, a veces estos cortes no son tan fáciles, pero hay que ponerse, disponerse para empezar a sacar cortes lo más que uno pueda leerlos bien, pues que uno pueda ver la foto y uno diga, oye, sí, eso es una vejiga que está aumentada de tamaño, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Me preguntarán ustedes, pero ¿cómo hacemos el corte? ¿Cómo hacemos? Eso es con movimiento del traductor. Los movimientos que yo le di, angulación, desplazamiento. Así es que se va logrando buenos cortes, buenas imágenes. ¿Okay? Entonces, esto es de un amigo mío en Venezuela. Sí se lo voy a... trata de un síndrome de válvulas ureterales posteriores a las 13 semanas. Me dicen si oyen el audio. Ah, bueno, creo que este no tiene, es puro lectura. Vayan leyendo allí. Vean la megavejiga. Ajá. Miren el signo acá, ¿ve? Del ojo en herradura, ¿ok? Y es la uretra porque la orina está tratando de salir, pero no puede porque hay una
algo en la uretra, en la uretra peneana sobre todo, porque es un varoncito, los varoncitos son más frecuentes ya, en la uretra peneana, que está impidiendo que salga la orina. Entonces, esta es la uretra peneana que se dilata, ¿ok? La uretra que está más cerca de la vejiga, ¿ya? Fíjense acá, este corte sagital, miren, la vejiga puede crecer tan grande que hace que el abdomen se distienda. Y de hecho, cuando nacen estos bebés, nacen con el abdomen arrugadito, y se llama abdomen en fresa. ¿Okay? Fíjense esta imagen acá que le estoy mostrando. Esto es los riñones. Y miren cómo a esta edad gestacional ya se está dilatando. Esto es una enfermedad que acaba con los riñones, los acaba. El feto queda en insuficiencia, de hecho, si no se procede rápido al tratamiento. De allí, fíjense allí esa lesión tan grande, anecoica. Si se fijan en algunas imágenes que aparecen por acá, son los riñones que están dilatados. ¿Ok? Fíjense acá la vejiga y estos son los riñones que están dilatados y se ve en un corte transverso. Okay. Seguimos viendo. Miren cómo los riñones están totalmente dilatados y grandes. Acá riñón, vejiga. Y acá le van a hacer un 3D, un volumétrico, donde se ve la imagen tan grande de la vejiga de ese feto. Aquí otra vez, fíjense más cerca el riñón como está dilatado y el otro riñón también, los dos riñones. Aquí, por aquí atrás aparece el otro y miren en el volumétrico cómo está la pancita tan grande de ese feto. Okay. Y además, entonces, a medida que va avanzando la edad gestacional, estos fetos caen en oligohidramnia, porque como no orinan, no quedan en oligohidramnia, ¿ya? Y ese es indicando el sexo, que es muy frecuente en el sexo masculino. El síndrome de barbas de uretra posterior, ¿ok? Entramos a los miembros inferiores, entonces debemos ver la integridad de los miembros superiores e inferiores, que sean simétricos, que debemos, este es el momento donde podemos ver también las manitos, donde podemos ver los piecitos, ¿ya? Entonces, donde podemos ver la movilidad, la integridad, la alineación de los tres segmentos de los miembros, tanto superiores como inferiores, ¿ya? Como lo ven en estas imágenes normales, ¿ya? Entonces, en este ecofotograma que tengo acá inferior, fíjense, esto es un miembro inferior y fíjense cómo está el piecito, está en equinovaro o piestálipe, ¿okay? Se ha perdido la alineación, ¿eh? La alineación como vean acá normal, en esta parte normal, vean cómo hay una alineación entre la pierna y el pie, ¿ya? Entonces, fíjense acá cómo se pierde esa alineación y esto indica que es un piestálipe, varo o equinovaro, como quieran llamarlo, ¿ya? Fíjense acá en este inferior, miren acá cómo el pie está alineado con la pierna y fíjense acá cómo la pierna no está alineada al pie, entonces el pie está como evertido, ¿ya? Entonces,
siempre debemos recordar que la alineación en los miembros inferiores y miembros superiores es muy importante, ¿ya? Y ya desde esta edad gestacional podemos verlo. Estos ecofotogramas que tengo acá es una lesión de los miembros inferiores, una alteración que se llama sirenomelia. Es en donde las piernitas están completamente adosadas, ¿ya? Y los piecitos vertidos hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso se le llama niños sirenas. A veces está asociado a ano imperforados, lesiones, a malformaciones a nivel del abdomen. Y esto también se le puede llamar síndrome de regresión caudal y es muy frecuente en las pacientes diabéticas, que entran al embarazo con diabetes descompensada, ¿no? Esto lo puede hacer la diabetes y generalmente estos bebecitos mueren pues porque a veces están asociados a muchas otras alteraciones de la columna, del recto, del colon. Entonces, fíjense acá, es muy frecuente en las diabéticas. Ahí es importante que sepan que las diabéticas son fértiles, las diabéticas se pueden embarazar, ¿ya? De hecho, se embarazan y entonces lo malo de ellas es que si están descompensadas, esa diabetes alta, esa azúcar alta puede producir alteraciones, malformaciones en el feto, ¿no? En el embrión. Y acá tenemos entonces este ecofotograma en donde vemos acá, ¿okay? Las dos piernas unidas, igualmente acá, las dos piernitas unidas, y fíjense en la imagen de anatomía patológica, fíjense cómo vemos acá las dos piernitas unidas, ¿ya? Hay niñas, yo he visto en niñas, ¿no? Vivas, con este síndrome de sirenomelia, ¿no? Entonces, por aquí, ¿qué me queda? Fíjense acá cómo vemos esta extremidad y vemos como los deditos amputados, ¿verdad? Se puede realizar entonces también eco volumétrico y fíjense acá cómo se ve esta manito amputada, esta manito normal y esta manito amputada. Entonces, este es el mejor momento realmente para estudiar las extremidades. Y esto es un informe de ecografía que les quería traer, en que nos llega a nosotros y nos llega como una translucencia nucal aumentada, ¿ya? Fíjense acá esta imagen, o sea, no hay, primero que no está la técnica, ¿ya? La técnica que dice la Fetal Medicine Foundation, no tiene técnica. Y en ese momento, fíjense acá en el primer ecofotograma, fíjense cómo está midiendo la translucencia nucal, fíjense cómo la está midiendo. Fíjense acá en este segundo ecofotograma, en donde no hay magnificación de la longitud cráneo-caudal y tampoco está bien medido, ¿ya? Aquí me querían en el de abajo a la derecha, fíjense que querían aquí demostrar el hueso nasal y no tampoco cubre las técnicas. Acá en esta inferior del medio izquierda, fíjense cómo tengo acá, me están midiendo la translucencia nucal, no lo están haciendo bien, ¿ya? En la inferior tampoco. Entonces, se los quise traer porque así nos llegan a nosotros la mayoría de los estudios, ¿ya? La mayoría de los estudios del primer trimestre nos llegan así. Entonces, hay que tener mucho cuidado si ustedes van a sacar sus estudios a la luz pública,
Tienen que tener mucho cuidado y tratar de sacar buenas imágenes apegadas a las instituciones reconocidas que dan las técnicas, las pautas, como la Fetal Medicine Foundation. De hecho, ustedes pueden certificarse como ecografistas del primer trimestre con la Fetal Medicine Foundation. Métanse a la página de la Fetal Medicine y busquen cursos, y allí ellos tienen sus cursos, y los cursos son bastante, son libre acceso, son muy buenos, pero muy buenos. Tienen cursos de ecocardiograma, tienen cursos del primer trimestre, tienen cursos de Doppler y no cuestan nada, ¿ok? Usted tiene que enviar las imágenes que ellos le van pidiendo, ellos le van evaluando esas imágenes tal cual como los ítems o las técnicas que ellos dan. Usted envía esas imágenes. Una vez que concluye el número de imágenes que ellos exigen, ellos te envían un diploma donde dice que está certificado. Yo les invito a que ustedes hagan esos cursos de la Fetal Medicine, porque eso es avalado no por el CNESID, pero sí es bien reconocido por las instituciones médicas de muchos países, tanto de Latinoamérica como países europeos, ¿no? Y lo buenísimo es que no tienes que pagar nada, pero tienes que hacer las tareas de las imágenes que deben entregar. Y ellos te van diciendo, no, esta imagen no funciona porque el feto no está en posición neutra, por ejemplo. Le faltó magnificación. ¿Ya? Entonces, importantísimo. Para que no me saquen imágenes como esta, que realmente no sirven esas imágenes. Este es el informe que ellos indicaron, que mandan, ¿no? Entonces, fíjense acá que dice, plexos coroides observables, habría que considerar alguna ectasia ventricular, no se observan desviación de la línea media, la cara, mandíbula poco desarrollada, micrognatia, no tengo el corte para micrognatia, estómago observado, cordón 3 vasos, sexo no lo tengo, placenta anterior, 168 latidos por minuto, líquido conservado, longitud del cervix 18 por 26, entreabierto. El cuello se mide es longitudinal, 26. ¿Okay? Movimientos conservados, tono fetal conservado. Aquí generalmente no usamos el tono en el primer trimestre. Sabemos que si no tiene tono en el primer trimestre, porque está muerto, ¿ya? Entonces no se usa tono en el primer trimestre. Hueso nasal lo midió, dice que hipoplásico, no lo sé, que pliegue nucal mide entre 5.1 a 6.6, ángulo facial 87, entonces o es 5.1 o es 6.6, o sea, yo les dije a ustedes que se medía 3 veces y se coloca la mayor. Se mide 3 veces, pero se coloca la medida mayor. Pero eso sí, tienes que medirla 3 veces, pero con técnica, ¿ya? Entonces, informan acá, conclusión, los datos obtenidos en el estudio ecográfico sugieren embarazo de 13 semanas por ecografía, más o menos 2 semanas, fecha probable de parto, el 22 de agosto del 2022, dice higroma en cuello, considerar síndrome genético. Entonces, bueno, no sé. ¿Ok? Y por último, esto es un informe que nosotros llamamos en la unidad, en donde identificamos a la paciente, le colocamos la longitud craneocaudal. Ok,
Vemos la actividad cardíaca, cómo está el corazón, tetracameral, si está situs solitus, la frecuencia cardíaca, cómo están los huesos del cráneo, presente y cerrado. Solamente medimos el DBP y el fémur, la línea media del cerebro, presente, plexos coroides normales, abdomen cerrado con normal inserción del cordón umbilical, extremidades presentes y simétricas, líquido amniótico en cantidad suficiente, placenta posterior grado 0. Se mide el cuello uterino y se ubican los marcadores, la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso, la regurgitación tricuspidia. Nosotros también usamos el ángulo nasal, el gap mandibular y el triángulo retronasal. ¿Okay? Utilizamos todos estos marcadores. Luego hacemos despistaje para preeclampsia con el Doppler, con el IP promedio de las arterias uterinas, 0,83, normal menos de 1, ¿ya? Entonces, tomamos las dos, el IP promedio de las arterias uterinas, tomamos las dos, y hacemos Doppler las dos arterias, las sumamos y se divide entre 2 y eso me da el IP promedio, ¿ya? Conclusiones, embarazo de 12 semanas más 6 días por el SC, vitalidad conservada, marcadores ecográficos negativos para cromosomopatía. Entonces, indicamos ecografía morfológica del segundo trimestre y lo hacemos generalmente entre las 18 y 22 semanas, 6 días, ¿ya? Esto es un tipo de informe, ¿ya? Este informe no quiere decir que esté mal, también se ve bastante aceptable, ¿ya? Y bueno, así ustedes pueden organizar sus informes y tener un informe en su consultorio, en su hospital, ¿ya? Entonces, ¿qué? Entonces creo que terminé. Acá, gracias. Entonces terminamos el primer trimestre. Vamos a entrar entonces el lunes, Dios mediante, al segundo trimestre, ¿ya? Yo voy a estar con ustedes segundo trimestre y tercer trimestre. Después viene la doctora Yurbi con Doppler en primer trimestre, Doppler en segundo trimestre, embarazo gemelar, ecocardiografía, neurosonografía, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, compañero. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, yo me despido de ustedes. Nos vamos a ver, si Dios quiere, el sábado, allá en las clases prácticas. Y bueno, entonces espero que tengan un buen sueño, un dulce descanso. Y bueno, estudien la parte del doctor Mario, que esa es la que más vamos a hacer énfasis. Y así, ¿ya? Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Doctora. Feliz noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Bendiciones. Ya, amén. Ya le subí, ya le indiqué al ingeniero que le suba desde ayer estas clases y la anterior a la plataforma, ¿ya? Para que tengan los videos y puedan revisar los videos. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, pues. Nos vemos.